Saludos amigos. Bueno, estamos en este tercer video sobre derivadas de funciones. Recordemos que en el video 1 vimos cómo hallar la derivada de una función por medio de su definición. Un hecho pues un poco más complicado al momento de determinar las derivadas de algunas funciones. Luego en el video 2 vimos cómo hallar la derivada de unas funciones a través de reglas ya demostradas. Y en esta tercera entrega pues vamos a ver más reglas de otras funciones que no hemos visto. Pues tenemos lo que es la derivada del logaritmo natural de una función, es 1 sobre u por la derivada de u respecto a x, que asumimos por supuesto que u es una función que depende de la variable x. La derivada del logaritmo con base a de u es 1 sobre el logaritmo natural de a por el argumento del logaritmo, que es u, por la derivada de u. La derivada de a a la u, recordemos que es una constante matemática, ¿no? 2,71 aproximadamente es su valor, es un número irracional. U es una función, bueno, la derivada de a a la u es a a la u por la derivada de la función interna, que es u respecto a x. Y la derivada de a a la u, una función exponencial con base a, es logaritmo natural de a por a la u por la derivada de u respecto a x. Dada la siguiente función, y igual logaritmo natural de a de x más b, asumiendo que a y b son constantes, x es la variable independiente de esta función, pues hacemos lo mismo, ¿no? Agregamos el operador de derivada en ambos miembros. Vemos que la función dominante es logaritmo natural. Ya conozco la derivada del logaritmo natural de una función, es 1 sobre la función por la derivada de la función respecto a su variable independiente. U es a de x más b, entonces queda 1 sobre a de x más b por la derivada de a de x más b, ¿no? 1 sobre u por la derivada de u. Esto es un polinomio. Sabemos que la derivada de una suma es la derivada de cada término. La derivada de a de x es a, la derivada de b es 0 y a más 0 es a. Esto es una multiplicación de fracciones y nos queda de esta forma. Dada la siguiente función, y igual logaritmo de 2 sobre x, hallar la derivada. Vemos que es una función que depende de x, entonces agregamos el operador de derivada respecto a x en ambos miembros de la función. Al hacerlo en ambos miembros de la función, lo repito por favor, para insistiendo en esto, para que lo vean en forma analítica, la forma correcta de en que se incorpora la derivada a la función. Repito, dada la función, se agrega el operador de derivada en ambos miembros. ¿Y por qué hay que hacerlo en ambos miembros? Para conservar la igualdad. La derivada, recordemos, es un operador, y como operador, bueno, yo lo puedo agregar en ambos miembros de la igualdad. ¿Para qué? Para conservar la igualdad. Y como me piden la derivada, pues agrego en la derivada. No conviene aquí agregar más nada. Todo logaritmo tiene su base. Sabemos que la función logaritmo debe tener una base. Este logaritmo se sobreentiende que tiene base 10, ¿no? Base 10. Entonces nos queda la derivada de un logaritmo con base de a. Esta es la regla. Sería 1 sobre el logaritmo natural de a por el argumento del logaritmo por la derivada del argumento del logaritmo. U en este caso sería 2 sobre x, a sería 10, entonces queda la derivada de esto 1 sobre el logaritmo natural de 10 por u por la derivada de u. Esta es la derivada de una división, de un cociente. Yo puedo aplicar la regla de un cociente, pero vamos a ser estrategas. Es mejor transformar esta expresión arriba x a la 1 al cambiarlo de factor, como está en el denominador, lo pongo en el numerador cambiado de signo. Está x a la más 1, se pone arriba x a la menos 1.
puedo derivar esto, el 2 constante por función, puedo sacar la constante, queda la derivada de la potencia de x a la menos 1, que sabemos es menos 1 por x a la menos 1 menos 1. En el exponente menos 1 es menos 2, y el menos 1 como se bajó al multiplicar por el 2 queda menos 2. Bueno, aquí vean que ya se acabó la derivada, ya derivé, aplico la multiplicación de fracciones, y este x a la menos 2 lo cambio de factor, está en el numerador, lo pongo en el denominador y puedo cambiar el signo al hacer eso, queda x a la 2 positivo en el denominador. Hago la multiplicación de fracciones y pues queda esta función. 2 con 2 se simplifica y me queda esta función. Entonces, esta expresión sería la función derivada de la función planteada al logaritmo con base 10 de 2 sobre x. Para esta función, observen por favor, es una función dominante logaritmo natural. Entonces la derivada del logaritmo natural de u. U es una potencia, ¿no? O sea, dentro del logaritmo el argumento es una potencia de exponente 3 y de base un radical. Y dentro del radical hay un polinomio de grado 2, o sea, es como la descomposición, ¿no?, de la función. Pero lo que domina cómo funciona es el logaritmo. Entonces, cuando agrega el operador de derivada en ambos miembros, me encuentro inicialmente con la derivada de un logaritmo. Bueno, la de logaritmo natural, porque es que está la regla del logaritmo natural y la regla del logaritmo con base A. El logaritmo natural, recordemos por favor que no se pone, pero se sobreentiende que tiene base E. Todo logaritmo debe tener su base, en este caso es base E. Y la derivada del logaritmo natural es 1 de u, es 1 sobre u por la derivada de u. U es el argumento del logaritmo. El argumento es toda esta potencia, entonces la derivada de este logaritmo natural es 1 sobre u por la derivada de u. Aquí está. Sencillamente aplico la regla con la información que tengo de la función que requiero derivar. Entonces aquí observen por favor, esto es una potencia, como les había comentado, de exponente 3 y base o argumento de la potencia, un radical. La derivada de una potencia es n, u a la n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Quedaría entonces 3 por u a la 3 menos 1 queda 2 por la derivada de u. U es un radical. Y este factor pues lo escribimos igual, no voy a hacer nada con él todavía. Entonces tengo esta derivada pendiente. Aquí este cuadrado con esta raíz lo puedo simplificar. Hago la multiplicación de fracciones. Me queda 3 por el polinomio. En el denominador me queda esta expresión. Y derivo, ¿no? La derivada de un radical. ¿Cómo es la derivada de la raíz n de u? 1 sobre n por raíz n de u a la n menos 1 por derivada de u. ¿Quién es u? El polinomio de grado 2. Y la función es raíz cuadrada, ¿no? El índice es 2. La derivada de esta raíz cuadrada es 1 sobre 2 por raíz de u elevado a la 2 menos 1, que es 1, por la derivada de u. U es el polinomio. Entonces la derivada de este polinomio es dos términos, derivada de 9 es 0 y derivada de 2x al lado es 4x. Como tiene un negativo por precedente, pues queda menos 4x. Hago la multiplicación de fracciones aquí, me queda esta expresión y al multiplicar nuevamente me queda esto. Simplificando, la mitad de 12 da menos 6 y estas son de bases iguales. Puedo simplificar una de arriba con una de abajo y me queda la de abajo elevado a la 1. En este ejemplo tenemos la función, una función exponencial de base e con exponente base e constante y la función está en el exponente, entonces por eso se llama exponencial. Agrego el operador de derivada en ambos miembros respecto a x. Veo que debo aplicar la regla e a la u es e a la u por derivada de u. U es n de x, entonces queda e a la n
n de x por derivada de u, que es n de x. Derivada de n por x es n es constante. Y bueno, el orden de los factores no altera el producto, pues n por e a la n de x sería la función derivada de la función planteada. Para esta función es una función exponencial. Observen que la base b es constante y la variable independiente es y. Z depende de y. Entonces, cuando aplique el operador de derivada, debe ser derivada respecto a y. Lo aplico en ambos miembros. Aquí pues tendría entonces la derivada de una función exponencial. Aquí está la regla. La u es 2y y la base es b. Quedaría el logaritmo natural de b por b a la u por derivada de u. Y derivada de 2y saco el 2. Derivada de y respecto a y1 y 2 por 1 me queda 2. El orden de los factores no altera el producto. Pongo 2 de primero, logaritmo natural, que es un factor conocido, fijo, lo pongo de segundo, y finalmente la función exponencial b a la 2y. Entonces esta es la función derivada de z respecto a y. Esta función a derivar es una función logaritmo de base 7. Agrego el operador de derivada en ambos miembros respecto a x porque la variable independiente es x. Entonces tengo la derivada del logaritmo con base a. Busco la regla de derivada del logaritmo con base a de u respecto a x. Asumimos, recordemos por favor que u debe ser una función que dependa de x. Entonces queda 1 sobre el logaritmo natural de a por u por la derivada de u. U es este producto de x a la 2 por e a la x. Entonces al derivar queda 1 sobre el logaritmo natural de 7 por x a la 2 e a la x por la derivada del argumento de u, que sería este producto, ¿no? Esto entonces es un producto. La derivada de un producto es, aquí está la regla para recordarlo, ya lo vimos en el video 1. Entonces sería el primero sin derivar por la derivada de la segunda función, que es a la x, más la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. La derivada de a la x es a la x y la derivada de x a la 2 es 2 por x. Hago la multiplicación de fracciones y me queda esta expresión. Observo que en el numerador hay por propiedad distributiva, estos dos términos tienen en común x y e a la x. Bueno, lo puedo sacar por propiedad distributiva. X a la x queda multiplicando a x más 2, ¿no? Si de x a la 2 saca x, le queda x dentro del paréntesis. Y si e a la x lo sacó, pues no queda dentro del paréntesis. Y para este término, x y a la x lo saca, le queda el 2 nada más. Aquí está el 2 que queda, ¿no? Bueno, ya la x con e a la x se simplifica y x a la 2 de abajo con x a la 1 de arriba se simplifican y queda x a la 1 abajo. Esta es la función derivada de la función planteada. Entonces, como pueden observar, pues sencillo, no solo aprenderse la regla, aplicarla para obtener la derivada de la función. En este caso, la función, pues observo que es una multiplicación. Aplico el operador derivada en ambos miembros. Asumimos que es respecto a x. Esa a es un valor fijo. E también es un valor fijo, pero constante matemática, es conocido. A medios que multiplica esta función lo puedo sacar por regla. Derivar una constante por una función, la constante se puede sacar, ¿no? Saco a medios y queda la derivada de esta resta. La derivada de esta resta, recordemos que es la derivada de cada término, que haría derivada de esto menos derivada de esto. La derivada de a la x sobre a es e a la x sobre a, aquí está, por la derivada de a a la u es e a la u por la derivada de u. U es x sobre a, entonces queda e a la u por la derivada de u de x sobre a. Lo mismo, la misma regla se aplica aquí. Derivada de a la u es e a la u por derivada de u. Aquí está e a la u.
y como u es menos x sobre a, pues queda la derivada de menos x sobre a. 1 sobre a es constante, lo puedo sacar de la derivada, queda la derivada de x respecto a x, que es 1. O sea que esta derivada da 1 sobre a. Menos 1 sobre a es constante, multiplicando lo puedo sacar de la derivada y queda solo la derivada de x. Derivada de x respecto a x es 1. Entonces, bueno, aquí ya acabamos con la derivada. Lo que me queda es simplificar. En la simplificación, saco de estos dos términos 1 sobre a, que es común. Saco 1 sobre a, afuera tengo a sobre 2, saco 1 sobre a, y al sacar 1 sobre a me queda e a la x sobre a, menos por menos queda más, y al sacar 1 sobre a queda e a la menos x sobre a. Este exponencial que tiene exponente negativo lo puedo poner en el denominador para cambiar el signo al exponente, y en el denominador pues tengo una suma de fracciones. Hago la suma de fracciones y me da esta función derivada, la obtengo, que es la derivada de la función planteada. Dada la siguiente función, hallar la derivada para el valor x igual a 6, tengo esta función y igual a x que multiplica el logaritmo natural de esto. Agrego el operador de derivada en ambos miembros, se deriva respecto a x, y pues detallo que esta es la derivada de un producto. Aquí está la regla, derivada de un producto. La derivada de un producto pues ya la conocemos, entonces sería la primera sin derivar por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Esto es un logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre la raíz cuadrada por la derivada del argumento. Este argumento es raíz cuadrada, pues 1 sería u. Derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u por la derivada de u. Y como u es el radical, pues que aquí derivada del radical. La derivada de x respecto a x es 1, queda por esta función. Aquí nos queda solo pendiente una derivada, ¿no? Que es esta. Y esta es la derivada de una función radical. Recordemos que la derivada de la función radical es 1 sobre el índice por la raíz del argumento elevado a la 2 menos 1, que sería 1 en este caso, por la derivada de u, que es la derivada de x más 1. Y derivada de x más 1 es derivada de x1, derivada de 3, 0, y 1 más 0, 1, y 1 por esta expresión, pues me queda esta expresión, ¿no? Y al aplicar de una vez multiplicación de fracciones, x por 1 queda x, y esta raíz por esta raíz copio la base y sumo los exponentes, queda raíz de x más 3 elevado a la 1 más 1, que es 2, ¿no? Más este logaritmo. Bueno, ya tenemos entonces esta función. Si quiero aplico la suma de fracciones, pero no es necesario. En todo caso, si la hace, pues le queda x por 1, x, y toda esta expresión por este denominador, aquí está, y 2 por x más 3 por 1, queda esto. Bueno, la derivada de y respecto a x es f' de x. Y nos piden calcular la derivada de f respecto a x en x igual a 6. Entonces, sustituyo x por 6 en la función derivada. Donde está x va a 6, pongo 6, saco las cuentas y nos da finalmente que la derivada de la función f evaluada en 6 es 1,43 aproximadamente. Bueno, señores, eso es todo en esta oportunidad. Espero que mantengan la constancia, eso depende de ustedes. Les recomiendo que busquen materiales bibliográficos, libros que les permitan profundizar un poco sobre el cálculo de la derivada de las funciones planteadas.